¿Cómo están? Espero que genial porque hoy tenemos un contenido que les va a encantar. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si ya eres parte del canal, gracias por estar aquí una vez más. Vamos con todo. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 12. Un eclipse de sol y luna segundo. Loki se paró sobre la cima del edificio. Extendiendo su vista sobre la ciudad debajo de su nariz, se apoyó en su cetro mágico mientras estaba cubierto por el sudor, polvo fino y horribles moretones que se esparcían sobre su delicada piel pálida debajo de su traje. Sus ojos verdes, profundos, cansados y dilatados, observaron a la distancia. Las sombras de sus pestañas se proyectaban dando una sensación ominosa y enigmática. A lo lejos, la ciudad estaba atiborrada de destrucción y coaliciones. El fuego se precipitaba sobre las calles y las máquinas de Chitauri se estrellaban cada 15 minutos sobre altos edificios. Y el caos, proyectando el pánico de los civiles, se oía debajo del fuego cruzado en la batalla. Esas pequeñas hormigas molestas se organizaban en filas, e inevitablemente intervenían. Sus ojos se profundizaron mientras observaba el destello de una armadura voladora en el cielo de Nueva York. Las líneas rojas detrás de sus ojos verdes se habían extendido por lo blanco de sus ojos. La sensación de calor y picazón pesaban como gruesas cuerdas que tensaban su visión. Esas líneas tan delgadas como la pata de una hormiga le daban una imagen gastada y llorosa. Tan abiertamente intranquila y paranoica. Como si los nervios dentro de su cuerpo tenso se exprimieran tratando de escapar por sus ojos. Pero era apenas notable mientras se erguía como el dios que reinaba entre los débiles humanos. Sus hombros se encuadraron detrás de su espalda, y su brazo, rasguñado por el filo de vidrio, se ocultaba detrás de su cintura mientras posaba con su cetro en su otra mano. Estaba realmente adolorido. Ese lado sensiblero y lastimero se quejaba. Había sido una vez que su madre podría haber entendido su dificultad, habría mirado profundamente esa fachada con su ojo profundo y sabiendo. Se habría acercado a Loki y se hubiera impuesto con su propio poder para romper las líneas de Seid. Esas líneas de capaz sólidas que solo podían ser vistas por el ojo de un profundo conocedor en las artes mágicas. Las gruesas capas de Seid, como pétalos de una flor cerrada en invierno, brillaban sobre su piel y ocultaban ese secreto profundo y ruinoso que escondía debajo de su vulnerabilidad. Bajo tantas capas dispuestas una sobre otra en su cuerpo, gracias a largas horas invertidas en su estudio de Seid en los siglos de capacitación, y a la buena voluntad de su madre Freya, las capas se habían extendido sobre su cuerpo como una gruesa pared de ilusión que se mantenía erguida aún así en caso de que Loki pereciera. Entonces, su debilidad estaba resguardada y solo el exterior que él quería mostrar estaba a la vista. Por ejemplo, la oscuridad debajo de sus ojos eran mantenidas en su aspecto original. Era como un indicio que mantenía a sabiendas. Una imperfección que no ponía el esfuerzo por ocultar. Tal vez esperando que su estado pudiera ser descubierto por otros si miraban a través de su fachada pretendida. Como si subconsciente de su naturaleza dependiente lo estuviera permitiendo. Desde la profundidad de su corazón, esperaba que alguien se diera cuenta y lo atrapara. Que lo envolviera en una piel gruesa y lo arropara en un nido dentro de su lujoso palacio. Añoraba una vida extraña pero a la vez tan familiar. Sus encantadores ojos se entrecerraron acompañados de un suspiro avergonzado. Luego los abrió, en ellos había pizca de profunda ira. Ese estúpido simio rubio, suspiró. Su voz se adelantó a su estado emocional, y de repente soltó la maldición que había estado reprimiendo. Recordó una reciente intervención, y con eso evitó pensar en la profundidad de sus sentimientos reprimidos. ¿Cómo puede decir que ese niño es nuestro? En esa solitaria cima y mientras una hermosa ciudad caía delante de sus ojos, la voz instada por la ira se volvió de repente solitaria. Dejando un atisbo de tristeza en el aire. La imagen de un rostro rubio lleno de picardía y tontería reemplazó la caótica escena. Ese niño claramente nunca tuvo la oportunidad de nacer en primer lugar. Murmuró. Dejando un atisbo de tristeza en el aire. Pero el suspiro exasperado que siguió pudo ocultar la sutil desolación. Además, si hubiera criado a un niño no sería tan tonto y bobo como ese chiquillo. Mientras juzgaba el juicio de Thor, un rayo en medio de un cielo despejado brilló cerca de él. Loki alzó su mirada. En lo alto del cielo, Thor y su martillo viajaban a gran velocidad hacia él. Ese estúpido volvió. Los ojos de Loki se entrecerraron.
Por la esquina de su visión periférica, el atisbo de un rayo impulsado por el extraño Chitauri lo mantuvo consciente mientras se encargaba de uno que seguía insistentemente viniendo a por él. Mientras se desenvolvía con un aire preciso y agilidad sorprendente en combate, no fue posible dejarse atropellar por la horda de criaturas que iban a por él. El fuego de las armas y flechas pasaban por su derecha, pero evitaban darle a él y, sin embargo, no a los Chitauris que se acumulaban. Algunos se caían rendidos por una flecha en la cabeza o un hueco profundo en medio de su pecho. Su velocidad de reacción no fue peor que la de ellos, el contrarresto al invasor grotesco que arañaba por atraparlo, y en ese pequeño lapso de combate que terminaba en un pestañeo, Naruto, con su respiración estable como la de un acostumbrado guerrero curtido, tomó en su palma el chakra del viento. Con el rugido del viento se evocó su Rasengan y, mirando con ojos entrecerrados hacia el frente, lo empujó detrás de su espalda donde el Chitauri que se había atrevido a atacarlo por la espalda se desplomaría segundos después que la esfera comprimida destruyera su pecho. Una columna magulló en cemento de un edificio, imprimió la forma del Rasengan. El polvo se levantó y el ruido de pequeños pedazos de infraestructura al caer dejó una impresión nueva. Sus ojos azules observaron a ese enjambre que ante la brusquedad de su poder al hacer colapsar a uno de los suyos, dudaron hasta dar un paso atrás, gruñendo con inquietud. Los labios de Naruto se abrieron un poco con una media sonrisa socarrona. Chicos, y apenas estamos comenzando. No se rindan, Datebayo. Clint silbó con un ruido sorprendido. Cuando me dijeron que estábamos trabajando con un omega excéntrico, no mencionaron que podía hacer volar parte de la infraestructura de un edificio con solo un movimiento. Chicos, si no fuera 10 años mayor que él, y él 10 años mayor, la risa seca de Natasha fue como un estímulo para que Clint siguiera diciendo tonterías. Él podría llegar a ser más dominante que tú, Nat. Si él fuera 10 años mayor que tú, todavía seguirías siendo el abuelo de Ken, Barton. Por supuesto, el verdadero héroe aquí que se gana a la belleza es el Capitán América. La voz de Natasha se materializó con un reguero de burla. Steve escuchó un atisbo de falta de voluntad y elocuente autocrítica disfrazada de diversión. Oye, para tu información estoy felizmente casado. Tal vez solo Steve lo notó. En la otra línea, Clint replicó, su voz amortiguada por un ruido explosivo detrás de escena. ¿Cómo es eso de que el Cap tiene chances de recuperar a la belleza? ¿No estábamos tratando de atrapar a Loki? Detrás de su comunicador, Steve frunció sus cejas y sacudió con un leve movimiento su cabeza. Eso es suficiente. Estamos a una calle de la Torre Stark, y los Chitauris parecen deseosos a evitar que nos acerquemos. Lo mejor es crear un método que los derrote a todos. ¿Alguna idea? Podríamos poner a Barton de carnada. La voz de Natasha en su tono serio hizo que la voz alterada de Clint se escuchara a mayores decibelios. Steve se masajeó el dolor repentino en su frente, y de nuevo sacudió su cabeza. Se preguntó inconscientemente por qué estaba rodeados de personajes con tan fuertes personalidades. Dentro de los comando aulladores no había tanta diferencia. Y se vio irremediablemente comparando el pasado con el ahora. Entonces, sintió el sonido de un par de pies que aterrizaron sobre el tejado de una tienda donde él se encontraba. Sus ojos se abrieron y miraron a la figura que sin problemas había brincado desde el asfalto donde los Chitauris seguían apareciendo. Yo. ¿Necesitas que me aloque? Los ojos azules del niño sonrieron con una luz traviesa tan encantadora que llegaba a dar miedo. Los pelos detrás de la nuca de Steve se estremecieron, pero logró contrarrestarlo con la inquietud que sentía cuando miraba ese pequeño cuerpo ágil tratando con algún peligro. Pero ahora no era momento de ser el sobreprotector alfa que inconscientemente sacaba su naturaleza primaria. Él suspiró con un repentino agotamiento. ¿Qué más tienes bajo la manga? El chico lo miró con su pequeño rostro inclinado, las líneas de su mejillas se profundizaron en esa posición, y Steve no había estado tan consciente de ellas mucho antes. Se preguntó si era una marca de nacimiento o una medalla de guerra. Descarto la segunda opción cuando admiró con mayor enfoque los limpias que eran. Tal vez sea algún dote de su tribu. Pensó ensimismado. Al ver que Steve lo miraba con una mirada encrustadora e intensa, Naruto malinterpretó esa acción y lo tomó como que Steve dudaba de su poder. Puedo acabar con todos ellos. Steve se sobresaltó, su rostro se puso rígido pero evitó demostrar su desconcierto. Al final solo dijo con el cansancio goteando su voz. Muéstrame los resultados de esta batalla. Lo dejaré bajo tus manos, pero si al final no funciona, debes apartarte. La sonrisa en el muchacho no decayó, solo se volvió más firme y solemne. Te dejaré con la boca abierta. Estúpido alfa. El niño no esperó a que Steve le respondiera.
La actitud de Naruto era la de un rival aceptando un reto que podría ganar. Su sonrisa, abultada por labios rosas de flor, se abrieron aún más grande y extrovertida mientras saltaba al pavimento con el movimiento de una hoja cayendo de un árbol. ¿Estás bien dejando que el muchacho se imponga solo frente a ellos, capitán? La voz de Natasha lo interrumpió, sus ojos sobre el chico. Detrás de su comunicador, Natasha, quien estaba libre y caminaba hacia él, había logrado escuchar las palabras a través del transmisor que aún mantenía sus canales abiertos. Clint estaba igual, por alguna razón no había dudado de las palabras de niño y decidió alejarse un poco de la zona donde se encontraba. Por ahora es mejor que se retiren. Es una orden. Sin responder directamente, Steve dio una orden clara. Sus ojos observando a la figura soltaría del muchacho frente a la horda de Chitauri. No hace falta que lo diga, capitán. Ya estoy en camino. Gruñó Batón mientras se impulsaba para subir por unas escaleras de emergencia a la vuelta de un edificio departamental. El canal de Natasha se quedó en silencio, solo se escuchaba una leve respiración. ¿Natasha? Preguntó Steve con duda. La otra Alpa era una mujer libre y naturalmente dominante, y Steve pudo discernir que a una mujer demasiado capaz podría parecerle chocante que un vejete como él estuviera repartiendo órdenes. Los Alpas jóvenes tendían a trabajar solos y protegían su autonomía. Los soldados, conscientemente o no, no eran diferentes. La dominación era la naturaleza de los Alpas. Una naturaleza que inherentemente concernía a la fortaleza de proteger y proveer, partidariamente de la fuente a la que se dirigía. Romanoff era una Alpa, y Clint Barton un Beta. Tales individuos, al acercarse y convivir como compañeros de misiones, podría haber hecho que la naturaleza protectora de un Alpa, Natasha, hubiera adoptado la relación puramente de compañerismo. Y adoptado una forma de protección hacia el Beta de la pequeña manada. La aptitud de repeler órdenes de otro Alpa que no hubieran considerado como capaz para tomar la posición de líder, era natural en estos casos. Era una cuestión de desafío y ver quién aportaba mejor. Una rivalidad tonta que al fin y al cabo era inevitable en la coexistencia de ambos genes dominantes. Estoy a 100 metros de distancia. Veo a Barton. Steve escuchó detrás del transmisor. Él entrecerró sus ojos, y luego se acercó un poco más al borde del tejado. Asintió hacia el frente. Hazlo. Los ojos de Naruto miraron con antelación. Sus manos se enfundaron suavemente dentro de su bolsa ninjas. Las yemas callosas de sus dedos expuestos por sus guantes, tocaron el frío metal del mango y, dentro su visión ascendente del frente, vio a los Chitauris salvajes corriendo hacia ellos mientras golpeaban todo a su paso dentro del parámetro que alcanzaba la torre Stark. Uno de sus dedos pellizcó el metal, ese dedo se curvó dentro de la bolsa y luego dejó los objetos al cuidado de su bolsa ninja. Cuando su mano salió inadvertidamente de ella, los ojos azules de Naruto se habían cerrado por un breve descanso. Su dedo se alzó hacia arriba y apuntó a las criaturas. Senp. CH Dama Rasengan. Esta técnica que requiere el modo Sennin, Naruto la había usado muchas veces. Los ojos que se abrieron se distorsionaron. Las líneas paralelas extraordinarias de un anfibio hizo oscurecer sus pupilas con un dorado casi amarillo que resaltaba en su piel canela. En las líneas externas de sus ojos, apareciendo como un movimiento mágico, un marco naranja similar al maquillaje se extendió acentuando sus ojos en un delicado delineado. A través del páramo descompuso con pedazos de estructuras rocosas de los edificios circundantes, los automóviles destruidos, las aberturas en las calles y el polvo en el aire se despegó con una brisa intranquila. Esa brisa rodeó a Naruto con autonomía y hizo que la capa detrás de su espalda se balanceara como una bandera en su mástil. Una luz deslumbró la cercanía, los brazos extendidos de Naruto se alzaron hacia arriba, y ese viento intranquilo y sobrenatural se acumuló en una de sus manos. El aire se intensificó como una ráfaga salvaje y corrió arremolinada en su palma. Ese brillo creció y se siguió extendiendo en un punto fijo. Detrás de su espalda, Steve observó con un fachada impasible como el viento circundante parecía centrarse en ese lugar. Los autos en la escaramuza que habían sido golpeados anteriormente se tambalearon y golpearon contra algo en la avenida. Hojas verdes de árboles arrastradas desde lejos se arremolinaron, pero luego desaparecieron cuando golpearon con la bola formada que seguía creciendo. Steve vislumbró que al momento de entrar en ese orbe, las frágiles hojas terminaban trituradas por la velocidad innata del viento comprimido. ¿Es esa una de sus técnicas? Detrás de él llegó la voz de Natasha. Unos pasos la siguieron. Ella se acercó a él y observó con ojos intensos debajo de ellos donde Naruto estaba. Luego hubo un silbido impresionado. Clint, quien estaba a un paso detrás de la mujer, también se acercó.
Sus ojos como platos se abrieron y su boca soltó una maldición. Steve entrecerró sus ojos hacia él. El hombre desconcertado con la imagen que estaba viendo no vio la mirada intensa que Steve le estaba lanzando. El chakra se extendió y formó un increíble Rasengan gigante. Luego, la calma se extendió como en un sueño efímero. Steve, Natasha y Clint observaron. El aire se estancó y la bola brillante quedó en el aire. La palma pequeña se alzó y luego, como una ola destructiva, la bolsa brillante salió volando. Entonces su velocidad se volvió vertiginosa, el aumento dividió el pavimento y como un tsunami se dirigió hacia la línea Chitauri. Lo que pasó a continuación estaría marcado dentro de sus ojos por siempre. Las líneas enemigas perecían bajo una buena táctica y soldados fuertes. Una ecuación que se caracterizaba por la suerte y el conocimiento del campo de batalla. Por armas que sobrepasen al enemigo. Y la capacidad de implementar contraataques. Pero sobre todo, de un visionario que los ayudara a ensamblar un arma indestructible que podría arrasar a sus enemigos. Solo así se lograría una batalla aplastante que no dejaría salida a esos rivales que tanto esperaban acabar. La guerra era caótica. Era el infierno vendaval en la tierra. Una introspección de la crueldad humana que era dictada por la burocracia y ejecutada por los soldados a espera de su muerte. Correcto. La guerra era caótica. Dejaba destrucción y muertes, materializaba el desastre y el fuego. Steve había estado acostumbrado a eso. Las balas solían pasar cerca de su garganta y rozaban su cráneo, apuntaban su corazón y planeaban desestabilizar sus pasos con las granadas y las metralletas en su camino. Había corrido y desplegado su escudo en medio de luces deslumbrantes, pero al final nunca se había enfrentado al arma masiva similar a esa. Semp. CH Dama Rasengan. Repitió solemnemente, Steve, dentro de su cabeza. Mientras tanto el aire, al igual que una explosión que barría el viento, se desplegaba y arrastraba la zona circunferente, golpeando su rostro y llevándolo a cubrir su cuerpo. Dentro del barrido fuerte, él apretó su mandíbula y preguntó, ¿acaba de nombrar su golpe? Clint sonrió mientras se cubría. Su sonrisa llevaba burla y diversión. Creo que es genial. Cuando la ráfaga se disolvió solo en pequeñas brisas, y el polvo volvió al suelo, los ojos de las tres personas sobre el tejado observaron el punto lejano del objetivo. De las líneas de Chitauris, ahora solo se encontraban los escombros y el polvo engullendo un vacío. Los cuerpos se esparcieron a metros y se incrustaron en las superficies más cercanas. La sangre fluyendo en un desordenado mar azul. Y solo la capa ondeante en la espalda pequeña de un adolescente se veía todavía de pie en la distancia. Parece increíble, todas esas criaturas fueron destruidas en pocos segundos. Natasha fue la primera en reaccionar. Su cabello un poco desordenado contrastaba con los afilados ojos que parecían querer devorar a un buen rival. Steve se sacó la hoja tenaz que se posó como una brillante mariposa sobre su hombro, y la sostuvo en su mano. Sin embargo, su mirada siguió la forma del niño que estaba al frente, y que estaba volviendo sus pasos hacia allí. Su dedo pellizcó la suave hoja, y dejó una suave caricia con la yema de su dedo. Repitiendo este proceso una y otra vez. Y durante ese tiempo vio a Naruto brincar al tejado junto a ellos. Se preguntó cómo un ser de carne y huesos podría hacer eso. Steve se encontró observando esos ojos azules, que eran más brillantes que los suyos. Eran los mismos que los de ese tiempo. Dentro de ese espacio brillante y despejado, había una chispa como el fuego de una hoguera. El fuego se reivindica en momentos donde su poseedor se engullía en una savia de pasión y lucha. Como si el mismo cielo pudiera volverse en fuego si se esparcía un crepúsculo. La fricción y la lucha eran la representación de un caballo salvaje con la naturaleza del fuego, galopando a lo lejos dentro de un páramo con el cielo despejado. A su vez, mientras más seguía sumergido en esa increíble sensación prematura, Steve se encuentra admirándolo aún más como una polilla a la luz. Cuando se detiene de pensar, lo primero que le vino a la cabeza es a esa pequeña criatura que se sentía atraída por una luz brillante y lejana. Al segundo siguiente su frente se frunce, y sus labios se aprietan en una línea severa. Al igual que Steve estaba demasiado absorto en mirar esa rebeldía. Naruto también estaba absorbiendo las expresiones de Steve. Al ver esa mirada desprovista de aceptación, y el ceño fuertemente fruncido, Naruto se llevó a la espalda en rasguño doloroso en la palma de su mano y se acercó con una sonrisa oscura. Ellos no son tan fuertes. Dijo con jactancia. Sus ojos azules miraron a Steve que se había cruzado de brazos mientras él se acercaban, y solo lo miró a él. Natasha y Clint pasaron desapercibidos por un tiempo.
Había llegado a pensar que eran rudos y difícil de tratar cuando vi que tú y Tony estaban tomando su tiempo para derrotarlos, pero resulta que solo eran débiles. Steve salió de su estado absorto cuando escuchó la voz del chico, sus ojos pestañearon como si dejara que la neblina en sus ojos se despejara solo con esa acción. Él suspiró ligeramente, y sus brazos alrededor de su pecho se tensaron. El rostro de Steve giró hacia Natasha a un lado, ignorando conscientemente la infantil provocación de un adolescente. Continuará.